Bien, el día sábado había resuelto este problema que no era muy complicado, y que lo he grabado también y está en el Classroom, entonces lo van a ver esta parte de este problema. Posteriormente teníamos el siguiente problema, número 2, el cual habríamos alcanzado a realizar el diagrama de flujo. Entonces vamos a leer nuevamente y vamos a dar solución con este problema. Nos decía lo siguiente: al efectuarse una reacción química se obtuvieron los gases con su respectiva composición en porcentaje en peso, con un flujo de 457 kilogramos hora, y nos daban los componentes de esta mezcla, que son nitrógeno, dióxido de carbono, oxígeno y agua. Nos dice que esta mezcla se envía a una columna de absorción. Habíamos dibujado nuestra columna de absorción, en donde nos decía que 90% de la humedad se separaba de esta mezcla de alimentación. Lo he enmarcado con un color celeste para denotar que se trata de una relación adicional y que es importante para el análisis de grados de libertad. Ahorita lo vamos a interpretar esta relación adicional. Luego, después la mezcla gaseosa resultante se introduce a una columna de absorción, donde se separa 76% del dióxido de carbono alimentado a esta columna. Entonces, posteriormente me dibujaba una columna de absorción y nos decía que en esta columna se separaba el dióxido de carbono, y dando otro flujo de salida de una mezcla de gases. Y nos decía que el 76% de esta mezcla, corriente 3, se separaba. Entonces también resulta esto en una relación adicional. Lo he enmarcado con ese color. Ahora, finalmente se mezcla la corriente gaseosa de la absorción con una corriente de 620 kilogramos de aire, cuya composición es 21% en peso de oxígeno y 79% en peso de nitrógeno. Esta quizás podría ser una de las partes más complicadas para poder interpretar el proceso, ya que de esta columna de absorción salían dos corrientes de salida, una de dióxido de carbono y otra de nitrógeno, dióxido, oxígeno y agua. Entonces habría que identificar cuál de estas dos corrientes estaba en fase gaseosa, ya que nos dice que la mezcla gaseosa se combinaba con otra corriente de aire, se mezclaba. Entonces yo les había dicho que para un proceso de absorción el soluto que se extrae en una columna de absorción, en este caso sería el dióxido de carbono, ya que este se lo está eliminando, se lo hace mediante una solución líquida, un líquido absorbente. Eso no está de manera explícita, sin embargo es un proceso unitario que se tenía que tener en cuenta. Entonces, por donde salía el dióxido de carbono, se tenía una solución líquida de dióxido de carbono, y por la parte inferior lo que son la mezcla de nitrógeno, dióxido de carbono, oxígeno y agua. Me dibujaba mi mezclador, como les había explicado anteriormente. Es una unidad de proceso en la cual entran varias corrientes y sale una sola corriente. Finalmente obtenía una mezcla de gases. Me enmarcaba todos los datos que me brindaba el problema. Nos daban las composiciones de la alimentación en la corriente 1 y nos daba la composición de la corriente de aire, la corriente 6. Dando lectura nuevamente, podemos fijarnos que no se nos está dando ningún dato adicional, excepto, me olvidé de la corriente 6, que sí nos estaba dando, que era la corriente de aire, flujo másico de aire que se está mezclando. Bien, entonces interpretemos esta parte de las relaciones adicionales. Ya saben, si alguien tiene una duda me puede interrumpir y puede preguntar. Entonces empezamos con mi relación adicional. La voy a denominar
R1. Una relación adicional es una expresión algebraica que describe parte del proceso químico. Nos dice donde tenemos enmarcado 90% de la humedad se separa. Entonces nos fijamos en la corriente 1 y vemos que tiene una cierta cantidad de agua. Entonces el 90% de esta cantidad de agua se está eliminando en esta columna de absorción. ¿Cómo se interpreta eso algebraicamente? De la siguiente manera. Mi flujo másico de la corriente 2 de agua va a ser igual al 90% de mi corriente de flujo másico en la corriente 1 de agua. Listo, esa sería su interpretación para esta primera columna de absorción. Luego nos decía que esta mezcla resultante, corriente 3, se eliminaba el dióxido de carbono. ¿Cuánto se separaba en este caso? 76% del dióxido de carbono. Eso resulta en una relación adicional, lo voy a llamar relación número 2, la cual va a ser de la siguiente manera. Mi flujo másico de dióxido de carbono en la corriente 4 va a ser igual al 76% de mi flujo másico de dióxido de carbono en la corriente número 3. Esos eran los únicos datos que nos faltaba interpretar, y que además era importante darle un nombre a estas relaciones adicionales, ya que describen parte del proceso. En el primer caso, para mi relación adicional número 1, sería fácil darle un nombre a mi relación, en donde se está eliminando agua de esta mezcla de alimentación, corriente 1. Entonces podría poner eliminación de humedad. Listo. Para mi relación adicional número 2, podríamos denotarlo de la siguiente manera. Absorción de dióxido de carbono. Bien, una vez que habría llegado hasta esta parte, el problema nos pide realizar el balance de materia si es posible. ¿Esto qué implica? Que mi análisis de grados de libertad, si mi análisis de grados de libertad, sumando el análisis para cada uno de las unidades de proceso, me da igual a 0, entonces va a tener solución este problema. Si es de signo negativo, no va a tener una solución quizás razonable, es decir, se va a poder resolver, pero se va a tener o bien flujos negativos que son contradictorios, que no debería existir flujos negativos, o en el caso contrario de que mi problema me dé mayor a 0, su análisis de grados de libertad. En este caso no se podría resolver el problema. Entonces vamos a hacer el análisis de grados de libertad.
¿Qué ítems evaluamos? Principalmente tres. Como primer ítem teníamos lo que es número de variables de corriente independientes. Número de variables de corriente independientes. Como segundo ítem tendríamos lo que son ecuaciones, número de ecuaciones de balance independientes. Como tercer ítem teníamos lo que es número de composiciones especificadas independientes. Luego, otro ítem a evaluar son el número de flujos que nos brinda el problema. Y les había dicho que si el problema no les brinda flujos, entonces no consideraban este ítem. Pero en este caso, en este problema, nos podemos fijar que sí nos están dando. Y nos están dando dos flujos. En la corriente 1 y en la corriente número 6. Entonces tenemos que evaluar ese ítem también. Que es número de flujos especificados. Habiendo llegado hasta esa parte, lo único que faltaría es evaluar los ítems de relaciones adicionales, que tenemos dos. Entonces anotamos esas relaciones adicionales. Por un lado tenemos relación 1. Y por otro lado tenemos la relación 2. Finalmente vamos a tener que sumar todos estos ítems. Total. Bien, ahora necesitamos evaluar el análisis para cada una de las unidades de proceso que tengo en este problema. Como podrán ver, tenemos columna de absorción y un mezclador. Entonces anoto estas unidades en columnas independientes. Por un lado tengo la columna de absorción, por otro lado la columna de absorción, por otro lado tengo el mezclador y una columna importante que es analizando el proceso en su conjunto, es decir, considerando cada una de las unidades independientes, el proceso. Y una columna adicional que también se lo puede realizar su análisis de grados de libertad, es el global, considerando a estas tres unidades como un conjunto de una sola. Simplemente vamos a identificar corrientes de entrada y salida considerando a los tres en conjunto. Eso lo vamos a ver ahorita. Primeramente vamos a llenar el análisis de grados de libertad para la columna de absorción. Entonces nos ubicamos en nuestra columna de absorción. Principalmente nos ubicamos en nuestra columna de absorción. Bien, tenemos para esta columna de absorción dos corrientes de salida y una corriente de entrada. Mi primer ítem a evaluar es el número de variables de corriente independientes, para lo cual les había dicho que deberíamos responder a una pregunta importante, y es cuántos componentes fluyen en todas las corrientes de la unidad que estoy analizando.
En este caso vemos que para la corriente 1 tenemos 4 componentes: nitrógeno, dióxido de carbono, oxígeno y agua, lo que hacen un total de 4 para la corriente 1. Lo mismo para la corriente 3. Tenemos 4 componentes, dando hasta ahora un total de 8. Y la corriente número 2, que tiene un solo componente, que es agua. Entonces en total tenemos 9 variables de corriente independientes. Vamos a anotar ese valor. Menos 9. Y también les había mencionado que para el primer ítem, que es número de variables de corriente independientes, se utiliza signo negativo. Para los demás ítems vamos a utilizar signo positivo. Ahora lo que sigue es determinar las ecuaciones de balance independientes para la columna de absorción. Nuevamente me ubico en mi columna de absorción y me fijo en lo siguiente. Para guiarse fácilmente en este valor de ecuaciones de balance independientes, la estrategia que yo suelo utilizar es preguntarme qué componentes están presentes en la unidad que estoy analizando, columna de absorción. ¿Qué componentes están presentes? No cuántos, ¿qué componentes? Entonces, si nos preguntamos eso, vemos que tenemos nitrógeno, dióxido de carbono, oxígeno y agua. Simplemente serían 4 los que están. No me estoy preguntando cuántos, simplemente qué componentes. Entonces anoto ese valor, que sería 4 los componentes que están participando. Entonces tenemos más 4. Si no es al revés, positivo, las variables de... ¿No es al revés algo así? El primero tenía que ser positivo y los demás negativo. Ah, cierto, perdón, me he equivocado aquí. Bien. Gracias. Esto es positivo, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner negativo y positivo, perdón. Listo. Entonces para el primer ítem, variables de corriente independientes, negativo, y para los demás ítems, positivo. No, sí es al revés. No, al revés, así. Es al revés, Oxy. Ay, Sí, sigo el con lo primero es mismo. positivo y los demás negativo. Ah, cierto. Perdón, es que estoy con una bulla tremenda acá. Ya, a ver. Más y negativo. Así tendría que ser. Ya, ahora sí. Variables de corriente independientes, positivo. Ecuaciones de balance, negativo. Los demás ítems van a ser negativos. Bien. Continuando entonces. Composiciones especificadas. Lo que tenemos entonces es qué composiciones están especificadas en mi columna de absorción. Como podrán fijarse, en la corriente 1 tenemos 4 composiciones. Están especificadas las composiciones de todos mis componentes que participan en esta corriente 1. Por lo cual les había dicho que deben estar 1 en el caso de que estén definidas todas las composiciones de los componentes en una corriente. En este caso tenemos 4 menos 1 nos va a dar 3. En la corriente 2 no tenemos ninguna composición y en la corriente número 3 tampoco. Entonces anotamos ese valor. Aquí tendríamos menos 3.
flujos especificados. Nuevamente me ubico en mi columna de absorción. De las tres corrientes que tiene mi columna de absorción, simplemente la corriente 1 tiene un flujo especificado. Entonces, simplemente anotamos eso como -1. Bien. Y ahora debemos evaluar las relaciones adicionales. Para ver si este ítem es considerado en mi columna de absorción, debemos fijarnos la relación entre los flujos de corriente. ¿Qué flujos involucra esta relación adicional? Involucra lo que es la corriente 2 y la corriente 1, que pertenecen a mi columna de absorción. Sin embargo, la relación número 2, que es de absorción, relaciona las corrientes 4 y la corriente número 3. La corriente 3 pertenece a la columna de absorción, pero la corriente 4 ya no pertenece a esta columna de absorción. Entonces, la relación adicional número 2 no la considero en mi análisis de grados de libertad. Anotamos entonces la relación número 1. La relación 2 no está considerada y sumamos toda esta columna. Tenemos más 9, primero los negativos, menos 7, menos 8 y menos 9, dándonos un total de 0. Ahora hacemos lo mismo para la columna de absorción. ¿Alguien se anima a dictarme los ítems para la columna de absorción? Sí, sí. Ya, por favor. Para el primer ítem tendríamos 9, más 9. Ya. Ecuaciones de balance independiente menos 4. Listo. Eso sí, en composiciones específicas, esa era mi duda. Tendríamos una, porque en el flujo, en la de salida del número 4, solo nos menciona el dióxido de carbono. Ya. No tendríamos ninguna composición especificada, ya que si analizamos la composición de la corriente 4, ¿cuánto va a ser? Va a ser 1. Simplemente en estos casos, cuando hay un solo componente, se considera simplemente el flujo másico, porque se sobreentiende que su fracción másica es 1 porque es simplemente un componente. Entonces no se consideraría como una composición especificada. Ya, entonces no tendríamos flujos, composiciones específicas. Ya, no tenemos ni uno. Flujos independientes tampoco. Ya. Eliminación húmeda tampoco. Estaríamos con -1 a absorción de dióxido de carbono en la relación número 2. Ya, muy bien. Sí, está bien. Dándonos un total de más 4. ¿Qué apellidas? Rodríguez, Suscama y Tadrino. Rodríguez, a ver. Aquí está. Ya, ¿alguien se anima a dictarme para el mezclador? Nadie, el mezclador. Ya, lo vamos a hacer entonces.
Bien, Auxiliar. ¿sí? Es más 10. Ya, a ver, ahorita. Yo. Me dicen variables de corriente más 10. Más 10. Ya, 4. Número de composición perdón, ¿cuánto? menos 1. Ya, Relaciones. No hay. Cero, no hay. No hay todos los demás. flujos especificados. Tampoco. 1, menos 1. Ya, muy bien. Dándonos entonces en total a más 4. El proceso, ahora sí analizaremos el proceso. Perdón, ¿cuál era tu nombre del mezclador? Ergueta Santa Marta. Ya, Ergueta Santa Marta. Ahora sí, analizaremos el proceso en el análisis de grados de libertad. Para analizar los análisis de grados de libertad del proceso, consideramos a todas las unidades. Primer ítem son número de variables de corriente independientes. Como les había dicho, contamos cada uno de los componentes que fluyen en cada una de las corrientes. Por un lado tenemos en la corriente 1, 4, más la corriente 2, que sería, en este caso ya 5 componentes, la corriente 3, 6, 7, 8, 9 hasta el momento, corriente 4, 10, más la corriente 5, que sería 14 hasta el momento, 14, y la corriente 6, que tiene 2 componentes, dando 16, y nuevamente la corriente 7, que tiene 4, dando un total de 20, si no me equivoco, por favor. De momento he contado todo eso y me da 20. Entonces tengo más 20. Las ecuaciones de balance resultan ahora más sencillas de llenar ese ítem. Simplemente sumamos todo lo que es la fila de ecuaciones de balance de cada unidad y anotamos ese valor para el proceso. Tenemos menos 4, menos 4, menos 4, eso da un total de menos 12. Menos 12. Composiciones especificadas. Nuevamente volvemos a nuestro diagrama y nos fijamos qué composiciones tenemos. Corriente 1 tenemos 3. Corriente 6 tenemos 1. Dando un total de 4. Flujos especificados. Si nos fijábamos en el proceso teníamos 2. Menos 2. Relaciones. Para el proceso ya se considera a las relaciones adicionales, bueno, a las 2 que habíamos anotado, ¿no? Consideramos a todas las relaciones adicionales que tengamos en nuestro proceso. Y sumamos. Nos va a dar 16, 18, 19, 20. Nos da 0. Ahora para el global. Y algo importante a resaltar es que es importante simplemente para las ecuaciones de balance sumar simplemente esta parte de las unidades independientes para anotar en el proceso. Sin embargo, si ustedes quieren aplicar eso mismo para las composiciones especificadas, puede darles en ocasiones, en este caso nos da, pero en otras no, por lo general no los da. No nos da ese valor sumando simplemente las composiciones especificadas. Mucho cuidado con eso. Simplemente háganlo para las ecuaciones de balance independientes.
Ahora nos faltaba analizar el análisis de grados de libertad considerando estos tres unidades de proceso. Si consideramos estas tres unidades de proceso como una sola unidad, a ver, voy a tratar de dibujarlo de la siguiente manera. A ver. Voy a trazarme lo siguiente. Considero a mis tres unidades. Listo. Todo lo que he encerrado corresponde a una sola unidad de proceso. Entonces lo que tengo que hacer es identificar qué corrientes salen de lo que me he encerrado, bueno, en este digamos círculo. Bueno, no es círculo, ¿no? Lo he encerrado estas tres unidades. Debo entonces identificar qué corrientes están entrando y qué corrientes están saliendo. Podemos ver que está entrando la corriente 1, está entrando la corriente 6 y están saliendo las corrientes 2, 4 y 7. Entonces lo que hago es analizar el análisis de grados de libertad de esta manera, como si todo fuera una sola unidad. Nuevamente entonces tendríamos, o alguien se anima a darme el análisis para el global, considerando eso. Lo que Yo sí. ya, y lo analizamos si es que no está bien. A ver. Okay. Más 12. Ya me dicen más 12. Menos 4. Ya. Menos 4. Menos 2. Menos 1. No hay. Ya, relación 2. ¿Cuánto nos da esto? 8, 11 más 1. Perfecto. Entonces nos fijamos si está bien. Número de variables de corriente me dicen 12, entonces contamos 4, 5, 6, 10, 11 y 12. Está bien. Ecuaciones de balance me dicen 4. Está bien porque son 4 componentes que están involucrados en todo mi proceso. ¿Qué ítem más era? Ecuaciones composiciones. Tendríamos 3 de la primera corriente y 1 de la corriente número 6. Está bien. Y teníamos 2 flujos especificados. La relación 1. Nos fijamos si involucra nuestra relación 1. Sí, porque están involucradas la corriente 1 y la 2. Y la relación adicional número 2 no estaría contemplada, ya que la corriente 3 está dentro dentro de nuestra única unidad que estamos considerando. Está bien. ¿Cuál es tu nombre? Bautista Yurra Rexano. Ya. Listo. Ahora vamos a explicar aspectos importantes de esta tabla para sistemas con múltiples unidades. Lo importante cuando son sistemas de múltiples unidades es el análisis del proceso, el análisis de grados de libertad del proceso. Esto es lo importante. Como se podrán fijar, nos ha dado 0 su análisis de grados de libertad. Eso implica que está correctamente especificado. Correctamente especificado.
Entonces, hasta este punto, podemos decir que nos dicen, bueno, en el enunciado, si realizar el balance de materia, si es posible, nos dice. ¿Es posible? Claro que es posible porque está correctamente especificado. ¿Qué sucedería si nuestro análisis de grados de libertad para el proceso nos diera, digamos, un signo mayor a 0? En ese caso no sería posible efectuar el balance de materia para todo el proceso debido a que faltan datos. Eso en el caso de que te dé mayor a 0 tu análisis. En el caso de que te dé menor a 0, eso implica que tu proceso tiene demasiados datos y que al realizar el balance de materia puede existir contradicciones. En este caso podemos concluir con el balance de materia de manera correcta, ya que su análisis de grados de libertad nos da 0. Bien, eso por un lado. Ahora, por otro lado, necesitamos identificar en qué unidades podemos empezar a realizar los balances de materia. Pues simplemente en donde tengamos 0 grados de libertad. En este caso empezamos con la columna de absorción. ¿Cuántas ecuaciones de balance puedo realizar? Había anotado 4. Pueden ser ecuaciones de balance para el nitrógeno, para el oxígeno, dióxido de carbono y agua, que son los componentes que están involucrados en mi columna de absorción. ¿Puedo realizar un balance de materia más, que es el total? Sí. En total puedo realizar 5 balances de materia en este punto. Pero ¿qué sucede? Que simplemente 4 son independientes. Simplemente 4 son independientes. Y mencionar también que puede darse el caso en el que tu análisis de grados de libertad para cada columna, para cada unidad de proceso, no te dé 0, te puede dar más 1. Puede que te dé más 1. Puede darte ahí más 1. O incluso más 2. Entonces yo les pregunto, ¿por dónde empezaría el balance de materia? ¿Por qué unidad? Por el proceso. El proceso en sí no se le... Por el global. Ya, a ver, analicemos bien. En la primera columna de absorción. Ya, me dicen por el global. El global puede realizarse, sí. ¿Y por qué no por el mezclador? ¿Por qué no por la columna de absorción? Yo sé que se puede aplicar, lo más conveniente, claro, creo que están basando en esa lógica de donde tengo menor cantidad de grados, ahí es donde yo debería efectuar. Pero hay que interpretar, ¿qué significa más 1? Significa que tienes una variable que no vas a poder determinar en tus ecuaciones de balance. Eso es lo que significa. En este caso, en el global vas a realizar los balances de materia, pero ¿qué sucede? Que vas a tener una variable que no vas a poder calcular. Entonces, en esos casos, lo dejas en términos de una variable, tus ecuaciones, y prosigues con los siguientes unidades de proceso que te convengan. Y al final, combinando ya todas las ecuaciones de tus unidades independientes, vas a poder hallar todas las variables. ¿Eso por qué? Porque el proceso te lo permite, nos da 0 grados de libertad. Eso por el proceso. Ahora resolvamos los balances de materia. Empezamos por la columna de absorción.
columna de absorción. Columna de absorción. Puedo realizar balance para el nitrógeno, dióxido de carbono, oxígeno y agua, y también balances totales. La pregunta es ¿por cuál balance voy a empezar? Entonces analizamos un poco que tenemos el flujo total y tenemos la composición del agua. Por un lado, en la corriente 2 sale netamente agua. Si yo aplico ese balance, voy a tener no voy a poder determinar de manera rápida las cantidades de agua si empiezo por el agua. Pero hay algo importante que debemos considerar, y es empezar a analizar tus relaciones adicionales. Por ejemplo, la relación adicional número 1 está contemplada en mi columna de absorción, y si nos fijamos, el flujo másico de agua en la corriente 1 la tenemos, por lo cual vamos a poder determinar el flujo másico de agua en la corriente 2. Entonces empezamos utilizando primeramente esa ecuación. Decimos de relación 1. Mi flujo másico de corriente, de agua en la corriente 2 va a ser igual al 0,9, es decir, 90% de mi flujo másico en la corriente 1 de agua. Y eso, ¿cómo lo calculamos? Pues tenemos la composición. Fracción másica de agua 0,2 y el flujo másico 457. A ver, lo voy a anotar así. Fracción másica de agua en la corriente 1 por mi flujo. Esto me va a dar 0,9 por fracción másica de agua, que era 0,2, y por mi flujo, que era, si no mal recuerdo, 457. Me corrigen si no es así. Entonces, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da mi flujo másico de agua en la corriente 2? 82.26, ¿o sí? Ya. 82.26. ¿Qué unidades? Kilogramo hora. ¿Por qué nuestro flujo másico estaba en esas unidades? Voy a encerrar en un círculo este valor, ya que nos puede ser muy útil y para poder ubicarnos rápidamente. Ahora sí, analizando los balances, considerando al agua, ya tenemos la cantidad de agua en la corriente 1, tenemos la cantidad de agua en la corriente 2. ¿Podríamos determinar la cantidad de corriente de agua en la cantidad de agua en la corriente 3? Sí. Entonces aplicamos ese balance. Y vamos a poner balance del agua. Listo. Las ecuaciones que manejamos para el balance de materia es flujos de corriente de salida igual a flujos de corriente de entrada. Flujos de corriente de salida, en el diagrama teníamos el flujo másico de agua en la corriente 2, ya lo hemos calculado, 82,26, más el flujo másico de la corriente 3, que la desconocemos.
igual a la cantidad de agua en la corriente 1, flujo másico que tendríamos aquí. Listo. Y podemos despejar el flujo másico de agua en la corriente 3. ¿Cuánto? Sí, me sale 9,14. Ya me dicen 9,14 kilogramos hora. Nuevamente me encierro este valor en un circulito. Listo. Bien, ya he efectuado un balance. Me quedan 3 balances de materia para realizar. Ya he hecho para el agua. Ya tengo para el agua. Si nos fijamos, podemos hacer lo siguiente. Tengo la corriente total, tengo el flujo másico total en mi corriente 1, si la tengo, 457. Tengo el flujo total en mi corriente 2, sí, la acabo de calcular. Entonces, ¿puedo calcular el flujo másico total de mi corriente 3? Sí, tengo las. Entonces, tendría que aplicar un balance total. Balance total. Nuevamente la ecuación de balance, flujos de corriente de salida, que en este caso van a ser F3 más F2 de agua, es un único componente, ya lo tenemos calculado, 82,26 va a ser igual a mi única corriente de entrada, que era 457. Entonces mi flujo másico en la corriente 3, mi flujo másico total va a ser igual a ¿cuánto? $374.74. Ya. 374,74 kilogramo hora. Listo, ya he aplicado 2 balances por si acaso, me quedan 2 para realizar. Y los demás quedan más sencillos. ¿Por qué? Porque tengo la cantidad de dióxido de carbono que entra y sale simplemente por mi corriente 3, no sale por la corriente 2. Voy a poder calcular mi dióxido de carbono. Y también voy a poder calcular lo que es el nitrógeno, mi corriente de nitrógeno, o si lo prefieren, el oxígeno. Entonces debo aplicar 2 balances más, con los cuales ya podría hallar, bueno, ya se tendrían todas las variables halladas, calculadas, tanto flujo másico y composiciones. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces simplemente yo puedo aplicar ya sea para el nitrógeno, dióxido de carbono o oxígeno. Hagamos para el nitrógeno. Balance nitrógeno. Corriente
corrientes de salida igual a corrientes de entrada. Flujo másico de nitrógeno en la corriente 3 va a ser igual a mi flujo másico de nitrógeno en la corriente 1. ¿Cuánto me daba esto para no ir subiendo hasta arriba? ¿Cuánto era su composición? Ya, 0,36 por el flujo total 457. ¿Cuánto me da? 164,16. Ya, 164,16 kilogramos hora. Ya tengo. Oxi, a mí me sale 164.52. Sí, existe ahí. Punto 52. sí. Sí, Oxi. Ya, van a ver siempre esos datos. 52. Listo. Ya hemos aplicado hasta este punto 3 balances. Nos falta un balance más. Balance oxígeno. Mi flujo másico de oxígeno en la corriente 3 va a ser igual a mi flujo másico. ¿Cuánto era? Perdón, la fracción másica en la corriente 1 de oxígeno. 0,16 por Oxy. Muy bien, gracias. 0,16 por 4,57. Dándonos un valor de 73,12. Ya, gracias. 73,12 kilogramos hora. Bien, y he aplicado mis 4 ecuaciones de balance, que lo he anotado en mis ecuaciones de balance independientes. Ya no podría aplicar otro balance más. Lo que resta es calcular las fracciones másicas de la corriente 3, que no las tengo. Ya les dije que por la corriente 2, como simplemente sale agua, su fracción másica es 1 y se sobreentiende. Para la corriente 3 vamos a necesitar calcular las fracciones mágicas. Vamos a hacer eso. La fracción másica, empezaremos por el nitrógeno. Va a ser igual al flujo másico del nitrógeno, que me dijeron era 164,52, dividido entre el flujo total, 374,74. Eso me va a dar un valor. $0,44 sale Oxy. Ya, gracias. 0,44. Para el oxígeno, ¿cuánto me da para el oxígeno? 0,19. Listo. Lo podemos hacer ahora para el agua. Que el valor era, aquí lo tengo, 9,14.
Bien, ¿cuánto me da para el agua? 0,024. Ya. Ahorita lo anotamos. $0,024. Listo. Ahora ustedes saben que la suma de fracciones mágicas es igual a 1, entonces simplemente estoy despejando la fracción mágica de dióxido, que es el que nos falta determinar. Pueden calcularlo con esta ecuación o también aplicar lo mismo. Bueno, en este caso no podemos aplicar lo mismo porque no conocemos la masa de dióxido de carbono. $0,35. Muy bien, 0,35 me dice. Cuidado los decimales, la sumatoria debería darme 1. ¿Les da 1 la sumatoria? En todo caso, Oxy sería 0,346. Ah, ya. Sí, esos de pequeños detallitos deben 0,300 pares. Listo. Bien. Como se habrán dado cuenta, ya conocemos todo de la columna de absorción. Conocemos el flujo másico de la corriente 3, el flujo másico de la corriente 2 y conocemos todas las composiciones de esta corriente. Ahora hay que analizar a qué unidad de proceso vamos a efectuar los balances de materia. Entonces, nos fijamos, columna de absorción tiene más 4. Yo cuántos datos más le estoy dando al realizar el balance con mi columna de absorción. Le he dado un flujo y cuántas composiciones. 3, porque recuerden que se anotan las composiciones especificadas independientes. En total le habría dado un flujo y 3 composiciones, dando un total de 4. Entonces lo que me queda es efectuar balances en la columna de absorción. Le he dado un flujo y 3 composiciones más, con lo que podrán ver se va a hacer 0 la columna de absorción. Entonces continuamos con esa unidad de proceso. ¿Nadie tiene dudas hasta este punto? Bien, columna de absorción. ¿Qué ecuación utilizo? Puedo aplicar ya los balances o las relaciones. Como les había dicho, yo les recomiendo que empiecen por las relaciones, ya que estos nos va a facilitar los cálculos. En algunos casos no se puede calcular ya con las relaciones directamente, pero en este caso sí podemos. ¿Por qué? Porque conocemos el flujo másico de dióxido de carbono en la corriente 3. ¿Conocemos? Sí conocemos, con lo cual podríamos hallar el flujo másico en la corriente 4 de dióxido de carbono. Entonces vamos a empezar con eso.
de R2. Mi corriente de dióxido de carbono va a ser igual al 76% de la cantidad de dióxido de carbono que entra en la corriente 3. ¿Eso qué implica? Su fracción másica 0,346 por el flujo total F3, y eso lo habíamos calculado. Aquí está, 374,74. Oxi, ¿Sí? Oxi, una consulta. En el otro caso, después de los totales, hemos hallado nitrógeno y oxígeno. Sí. Igual de igual manera, se hubiera podido hallar para el dióxido de carbono. ¿Se puede? O sea, igual nos saldría y ya tuviéramos los flujos de los cuatro sin tomar en cuenta la fracción másica. ¿Se podría hacer eso? Gracias por la pregunta. Vamos a analizar tu duda. Analizaremos considerando que vamos a realizar el balance del dióxido de carbono. Lo voy a anotar en verde. Flujos de salida del dióxido de carbono. Tendríamos F3 de dióxido de carbono. Va a ser igual a ¿cuánto? Su fracción másica en la corriente 1, ¿cuánto era? 0,28. 0,28 por el flujo total, que era 457. ¿Eso cuánto me da? 127,96 kilogramo hora. Bien, ahora con este dato que hemos hallado, ¿cuánto me daría? Esto sería por F3, 374,74. $129.66. 129,76. Debería darles lo mismo. Entonces alguno de estos datos puede que esté fallando, entonces revísenlo por favor. Debería darles lo mismo. ¿A qué quería llegar con esto? Que ya lo podría, ya no sería muy útil utilizar esto, porque ya hemos calculado no explícitamente, pero independientemente si lo podemos calcular. Debería darles ahorita, no sé por qué no les está dando, tal vez algún cálculo de aquí o de acá, como en el primer ejercicio que hemos resuelto, entonces debería darles. ¿Por qué? Porque, a ver, no sé por qué no le está dando, por favor, esa parte. Simplemente esta ecuación del dióxido de carbono ya serviría para comprobar si has hecho bien o no los cálculos. Simplemente serviría para eso. Ya no es importante. Claro que tú podrías haber considerado al dióxido en vez del total quizás, o en vez del nitrógeno, pero debes considerar en tu tabla de análisis de grados de libertad que solo 4 son los importantes, los independientes. 4 son los independientes. Entonces tenemos para el agua total, nitrógeno y oxígeno. Tú podrías haber utilizado quizás agua, dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno. Los cálculos deberían darte lo mismo. Y la ecuación que no hemos utilizado serviría para comprobarlo. Y como estamos viendo ahorita no me está dando, entonces
Son algunos de esos datos que hay que fijarse. Debería dar lo mismo, porque corriente 3 hemos hallado 0,346 por corriente 3, 374,74. Eso iba a ser igual a ¿cuánto? A la corriente 1 de entrada. Mi corriente 1 de entrada de dióxido era 0,28. Sí sale. ¿Sí les da? Sí, sí sale. Ya. Es 129,66. Varía un poco entonces. En ambos sale lo mismo. Ya. Ya. Entonces esto igual, la verdad. Ese es el balance que te estoy diciendo, que es importante entender algo importante. ¿A qué se refiere con ecuaciones de balance independientes? Voy a tratar de explicarlo con una ecuación simple. Digamos que tengo tres variables y esto es igual a 10. Tengo otra ecuación que me dice que es igual a 5. Y que tengo esta otra ecuación que me dice que es igual a 5. Tengo tres ecuaciones, un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Sin embargo, si nos fijamos, de estas tres ecuaciones solo dos son independientes, ya que si reemplazo la ecuación 2 en 1, voy a obtener la tercera ecuación. Si yo reemplazo x más 2, digo x1 más x2 me va a dar 5. Va a pasar al otro lado a restar y me va a dar x3 igual a 5. Entonces, de estas tres ecuaciones simplemente dos son las independientes. La otra es dependiente porque se obtiene a partir de las otras. Entonces, eso también es importante entender. Para que quizás quede un poco más claro cuando nos referimos a ecuaciones de balance independientes. Entonces aquí estaríamos considerando simplemente al dióxido que me estás diciendo. Es una ecuación que depende de las otras. Y como dije, bueno, repito nuevamente, sirve ya para evaluar si has hecho bien los cálculos. Bien, no sé si queda más claro ahora. Está bien, Oxy, gracias. Ya. Estábamos en la columna de absorción. ¿Cuánto me da ese valor? $98,54. Ya, gracias. 98,54. Listo. Ya tengo mi flujo másico de dióxido de carbono en la corriente 4. Ahora, nuevamente, ¿cuántos balances de materia puedo efectuar? 4. Hasta ahora no he utilizado ninguno. Simplemente he utilizado una relación adicional que es la 2. Analizamos entonces qué balance puedo utilizar para calcular alguna variable que podamos conocer. Simplemente entra nitrógeno por la corriente 3, sale nitrógeno por la corriente 5. Conozco el flujo másico de corriente 3, sí, por lo tanto puedo conocer el flujo másico de nitrógeno en la corriente 5. Para el oxígeno lo mismo, para el agua lo mismo. En este caso podría aplicar balances tanto para el nitrógeno, oxígeno, agua y finalmente el dióxido de carbono, ya que conozco el flujo másico en la corriente 4.
En este caso, como podrán ver, ya no estoy utilizando flujos totales. Es dependiendo de la conveniencia. Hagamos entonces eso. Nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y agua. Mucho depende de la conveniencia para utilizar el balance total. Entonces escribíamos balance nitrógeno. Listo. Me ayudan con los datos, por favor. Corrientes de salida igual a corrientes de entrada. Flujo másico en la corriente 5 de nitrógeno va a ser igual al flujo másico de nitrógeno en la corriente 3. ¿Cuánto tenía? Acá ya la tenía calculada, 164,52. Kilogramos hora. Lo he calculado fácilmente. Ahora podemos hacer para el oxígeno. Balance oxígeno. Nuevamente, oxígeno sale únicamente por la corriente 5, entonces tenemos flujo de oxígeno en la corriente 5. Va a ser igual a flujo de oxígeno en la corriente 3 y la puedo ubicar fácilmente. Aquí está, 73,12. Tenemos 73,12 kilogramos hora. Hasta el momento ya he efectuado dos balances, me queda dos balances para realizar. Entonces podemos hacer balance para el agua. Balance agua. Nuevamente sale por la corriente 5. Flujo másico de agua en la corriente 5 va a ser igual a flujo de agua en la corriente número 3, que la tenía calculado. Aquí está, 9.14. .14 kilogramos hora. Sí, tenía una pregunta. En el balance del agua me sale a mí 91.4. Ah, mira, a ver, los revisaremos. Ah, mira, aquí dice que es el 20%, ¿no ves? 0,2 de 450, sí, debe ser 91, a ver, 0.2 por 457. $91.4. Ya, tal vez he escuchado mal. 91.4. Está bien, ¿no? Sí, porque luego se le resta 82,26 y sí da 9.14. A ver. Mi corriente F2, flujo másico de agua en la corriente 2, está bien, ¿verdad? 82,26. La cuestión ahorita era la corriente de flujo másico en la corriente 3. 91,4 me dice. 9,4 es Oxy. Sí, Oxy, 9,4. Se le resta el 9,14. Ah, ya estaba bien entonces. Sí, está bien. Sí. Ya, muy bien. ¿Ves? Es importante siempre que revisen. ¿Dónde está? 9,14. Estaba bien siempre, no hay ningún problema. Tal vez esto se han olvidado de estar. Listo.
Y como me dijeron en el balance del dióxido les daba, entonces ya necesariamente tendría que estar bien. Listo. Ya hemos efectuado 3 balances, nos queda un balance más para efectuar. Que sería el balance. Podemos aplicar el balance total como último balance, pero ¿qué sucede? Que se nos va a complicar. Balance para el dióxido de carbono. Listo. Flujos básicos de corrientes de salida. Teníamos F4 de dióxido de carbono. ¿Cuánto era F4 de dióxido de carbono? No, aquí está, lo tengo a la vista, perdón. F4 de dióxido de carbono es 98,54. ¿Por dónde más sale el dióxido de carbono? Por la corriente número 5, que no sabemos cuánto es. Listo. ¿Cuánto entra de dióxido de carbono? Pues teníamos que su fracción másica en la corriente 3 era 0,346 por el flujo total en esa corriente, 374,74. Lo único que hago es despejar. ¿Cuánto me da en mi corriente 5? 31.2. Ya me dicen 31,2. Auxi. Ya, 12. Listo. Kilogramos hora. Ya he efectuado mis 4 balances de materia que tenía que hacer. Como les digo, pueden aplicar aquí en vez de tal vez del dióxido de carbono el total, pero ¿qué sucede? Se les va a complicar, o quizás no, pero yo lo veo más fácil de esta manera. Y comprobemos, a ver, comprobaremos. Lo voy a anotar con verde. Lo vamos a anotar con verde. Balance total. Corrientes de salida, F4 de dióxido de carbono más F5. ¿Cuánto me da F5? 164. Va a ser la sumatoria de cada uno de los componentes. Más 73,12 más 9.14 más 31.12. Corrientes de entrada total, eso significa la corriente número 3, que era 374,74. Entonces ustedes suman todo esto y les debería dar. Algunas veces varía un poco, pero en la mayoría de los casos debería darles el mismo valor. Entonces me confirman si les da. Da 376,44. Nuevamente algo, a ver. 98,54 más 164,52
376 me dicen, no debería variar tanto. Tal vez algún decimal de lo que me han dictado, pero debería igualarles. Debería igualarse. Como les digo, es importante que me ayuden también con los cálculos, así verificamos todo bien. Debería cuadrar. A mí me ha salido 374, pero es que nos hemos equivocado en la fracción del CO2. ¿Cuánto daba? Ya, es importante corregiremos ese valor. ¿Cuánto da? A mí me ha salido 0,341. Ya. Y ese valor sí ha variado. A veces sí varía por los decimales. 341 me dicen, claro, todo se va a corregir, ¿no? Entonces va a ser 341 ahí. ¿Cuánto ya me va a dar? 97,12. Ya. Vamos a corregir eso. Listo. ¿Afecta en otro cálculo eso más? No. En el balance de CO2 también. Claro, aquí sería, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces, ¿cuánto me daría CO2 en mi corriente 5? 30,67. Ya, muchas gracias. Listo, entonces, corrigiendo eso les va a dar. Como dice la amiga, entonces da con eso. Bien, lo que nos faltaría es calcular las fracciones básicas. Eso les voy a dejar a ustedes. ¿Conocen el flujo total? Sí, pueden conocer. En la corriente 5 y hacer lo que hicimos más antes. Aquí está. Simplemente. Eso para no tardar mucho esos cálculos, ya que el tiempo se nos va a ir bastante. Ya, algo importante que me he olvidado mencionar es cuántos balances de materia en total voy a efectuar, es decir, considerando las unidades de proceso. ¿Cuántas unidades teníamos? 3. Entonces debo efectuar 3 balances de materia para las unidades, para cada una de las unidades. Hemos efectuado un balance para la columna de absorción, otro balance para la columna de absorción y nos faltaría realizar un balance para el mezclador. En caso de que no quisiera utilizar el mezclador, quizás el global ahora ya tenga 0 grados de libertad, pudiera utilizar el global. Y en total ya tendría 3 balances. Podría utilizar columna de absorción y el global en vez del mezclador, pero solo 3. ¿Por qué 3? Porque tengo 3 unidades de proceso. Y el proceso no se realiza un balance para todo el proceso. Ya estamos efectuando el balance yendo por cada unidad. Entonces el global a veces es conveniente analizarlo porque tal vez en ahí te da 0 grados de libertad. Vemos, le estamos dando al mezclador un flujo que es F5 y 3 composiciones. Nuevamente podemos calcular, bueno, ya el análisis de grados de libertad para el mezclador se haría 0 y podríamos terminar con el problema, que prácticamente era realizar el balance de materia. Sí, simplemente era realizar el balance de materia. Entonces les voy a pedir eso como participación mientras controlo la asistencia. Balance en el mezclador. Me lo envían a mi WhatsApp hasta que controle la asistencia.
Hay compañeros que ya han escrito al chat de Meet que no han podido responder a la lista. Mm, Ya le envié mensaje. A ver. Ah, bueno, sí me dice. Rafi, ¿lo quieres avanzar hoy día? ¿Vas a mandar a Classroom? Sí, lo voy a subir mañana, en el transcurso de mañana, yo creo. Está bien, gracias, Oxy. Ya, entonces sí, voy a anotar a los que, bueno, se les ha cortado, me dicen. Está bien, Agustín, gracias. Ya. Ya, muy bien, chicos. Nos vemos el siguiente lunes, que les vaya bien. Hasta luego, sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego, sí. Sí, Ángela.